como el proceso de repaso para el quiz que tienen este fin de semana, que es el primer quiz. El lunes hicimos en parte el repaso de la solución de integrales por antiderivada y por algunos teoremas fundamentales. Al igual empezamos también el repaso resolviendo ejercicios sobre ecuaciones lineales de variables separables, y quedamos con los estudiantes pues, que nos vemos ese día, que hoy íbamos a hacer algo de repaso también acerca de áreas. Si ustedes vieron el correo de la semana número 3, que posiblemente su tutor les envió el día de ayer o el día de antier, para este fin de semana tienen el primer quiz y se les enviaron los temas del quiz. Entonces, por eso, el lunes arrancamos con los temas que les acabé de decir para hacer el repaso. Y vamos a trabajar hoy algunas otras integrales, y aparte de eso, pues vamos a trabajar algunos ejercicios básicos de áreas, ¿sí? Que es una de las aplicaciones, y pues es uno de los temas principales del quiz, ¿de acuerdo? Mirando algunos nombres de ustedes, creo que ninguno de ustedes estuvo el lunes, ¿verdad? Pues conmigo en mi asesoría. ¿Listo? Bueno, digamos que en eso es en parte lo que yo decidí realizar durante esta semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algunos ejercicios básicos sobre el área entre curvas y área bajo la curva, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con este ejercicio que está dentro de los ejercicios para realizar de la semana número 2 en la sección de áreas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por ejemplo, entonces desde las lecturas que ustedes han hecho, yo puedo tener la integral definida de A hasta B de una función f de x por dx, ¿sí? Entonces recuerden que la integral definida, una de sus aplicaciones geométricas es el área bajo una curva, ¿sí? Pues, por ejemplo, yo tengo la curva f de x, puede ser esta curva, cualquier curva en general, lo que estoy haciendo el recorderis de lo que ustedes leyeron durante la semana pasada. Vamos a suponer que yo estoy acotando esta curva desde A hasta B, como lo tengo a la izquierda en la integral que les escribí, ¿sí? Y lo que me viendo es encontrar el área bajo esta curva, ¿sí? Acotada obviamente con el 1 y las x. Entonces lo que es lo que estoy subrayando con morado, ¿de acuerdo? Eso sería el área bajo la curva. Entonces geométricamente la integral definida, eso es lo que me está representando, ¿listo? ¿Qué otra opción podríamos tener para áreas? Pues podríamos tener, por ejemplo, la siguiente opción. Voy a hacer primero la gráfica y luego nos vamos a la forma estándar de la integral. Podría ser que yo tuviera esta función, vamos a llamarla por ejemplo la función f de x, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, también la función g de x, digamos, ¿sí? Y lo mismo, las dos funciones están acotadas desde A hasta B. Resulta y pasa que para este caso me están preguntando el área entre las dos curvas, ¿sí? Entonces, claro, lo que estoy subrayando como en, no sé, como en magenta, es el área bajo F, ¿verdad? Yo ya sé que está B. Y lo que estoy subrayando con amarillo es el área bajo G, ¿sí? Entonces, si la pregunta es, o me están preguntando, ¿cuál es el área entre esas dos curvas? Es claro que lo que me están preguntando es esta área que estoy colocando con puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la integral? Entonces, la integral va a ser la integral, que es claramente donde ustedes lo observan que es al área grande, o sea, al área de f de x, le voy a restar el área pequeña, o sea, el área que está en amarillo de g de x, y cuando yo le resto al área grande esa área pequeña, pues claramente me va a quedar el área entre las dos curvas, ¿sí?
Entonces será la integral de a hasta b de, perdón, de f de x menos g de x. O sea, el área de la función que está por encima menos el área de la función que está por debajo. ¿De acuerdo? Normalmente uno lo representa así, ¿sí? O sea, el área de la de arriba menos la de abajo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué otra opción podríamos tener cuando vayamos a encontrar áreas? La otra opción, otra de las opciones que yo podría tener es esta. Resulta y pasa que ahora tengo una curva de esta forma, que la voy a llamar f de x. Es lo mismo, me están preguntando el área acotada entre la curva, ¿sí? Y el eje de las x, ¿sí? Entonces, claramente el área que me están preguntando es esta que estoy subrayando con morado. ¿Qué pasa en este caso? En esto lo que pasa es que el área que estoy encontrando está por debajo del eje x, ¿sí? Entonces, al momento de yo ir a encontrar el área de A hasta B de esa función f de x por dx, resulta y pasa que me va a dar negativa. ¿Por qué me da negativa? Porque el área que estoy encontrando está por debajo del eje x. Claramente, uno debe saber que un área no me puede dar negativa, ¿cierto? Entonces, si la integral me da negativa, ¿sí? Entonces, por definición, esto está dado como menos la integral de f de x. Entonces, como esta área me da negativa con el menos de afuera, pues el área que voy a encontrar me va a dar positiva, ¿sí? Se recuerden, inicialmente me da negativa es indicándome que está por debajo de las x, ¿sí? Y con el otro menos pues me va a dar positivo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otras opciones podríamos tener cuando tengamos gráficamente? Llevamos tres, por ejemplo. No sé, yo podría, por ejemplo, tener así, ¿cierto? Una función, perdón, aquí olvidé, y aquí era A, y aquí era B, ¿sí? Claramente, pues ahí es A y B porque son los puntos donde me está cortando el eje de las X. Vamos a suponer que yo tengo esta función A, esta función es de X, aquí es B, y vamos a llamar aquí C, ¿sí? Entonces, pongamos que la pregunta es el área, ¿sí? De esa curva, porque me representa el área de la curva, ¿sí? Entonces yo podría decir que es esta área con esta área, ¿cierto que sí? La integral de A hasta B, ¿sí? De la función f de x por dx, pero como ese pedacito está por debajo del eje de las x, va a ir negativa, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo es, voy a sumar el área de A hasta B hasta el área de B a C. Entonces yo utilizo dos integrales. Ahora la otra integral será la integral de B hasta C de f de x por dx. Y yo tengo que mirar cómo es el comportamiento de la función y mirar cuáles son las áreas o pedazos de áreas que me están preguntando. ¿Listo? Hasta ahí es claro como el resumen de lo que se supone, pues se supone han trabajado de áreas. ¿Estamos claros? ¿Se puede arrancar? Hola, Iván. Listo. Bueno. Tenemos una más. Podríamos tener, por ejemplo, la siguiente opción, ¿ya? Y luego arrancamos con un ejercicio algebraico, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría tener esta recta, ¿sí? O esta función, y esta otra función o esta otra recta, ¿sí? Voy a llamarla f de x, y voy a llamarla esta g de x. Entonces vamos a suponer que nos preguntan esta área que está aquí rayadita, ¿sí? Ya. Entonces, según lo que hemos hablado aquí, ¿sí? El área es la de arriba menos la de abajo, ¿cierto? O normalmente si le llevan también el área de la izquierda menos la de la derecha, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Yo no puedo decir que sea el área de la izquierda menos el área, la de la derecha. ¿Por qué? Porque es que posiblemente, por ejemplo, aquí donde se intersecan, voy a cambiar el color, colocarlo en rojo, aquí donde se intersecan las dos rectas, ¿cierto? ¿Sí? Yo podría decir, vamos a decir que es un punto C,
yo podría decir que es el área bajo esta recta, desde A hasta C, ¿sí? Más el área desde C hasta B de esta recta. Entonces, ojo la diferencia entre este tipo de gráfica con esta gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí yo sí puedo, al área grande, que es toda la que está con las rayas magenta de S, le estoy restando el área de la que está en las rayas amarillas para obtener el área que está en punticos. ¿Sí? En cambio, aquí no es la resta. ¿Por qué no es la resta? Porque es que yo puedo decir claramente que es este pH más este pH. ¿Listo? Entonces, ojo en este caso con todos los tipos de gráficas que podamos tener. ¿Listo? Entonces, se da la integral de A hasta B de f de x, perdón, hasta c, perdón, o así, la parte de abajo nuevamente, perdón. Integral de A hasta C, ¿sí? De f de x más la integral de C hasta D de g de x. ¿Listo? Entonces ya con esas opciones usted ya puede realizar cualquier tipo de gráfica o de área que le esté pidiendo. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a empezar con un ejemplo sencillo, como siempre hacemos, y luego le vamos subiendo el nivel al ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes leyeron, como les dije, el correo que se les envió ayer o antier, ustedes pueden observar que este es un punto fijo para el quiz áreas. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nos dicen, encuentre el área bajo la curva de la función f de x igual a menos x al cuadrado más menos x al cuadrado más 1. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí un momentito. Entonces vamos a mirar. Esa función que me están entregando es una parábola, ¿cierto que sí? Entonces vamos a representar la parábola. ¿Listo? Entonces, recuerden que si la parábola tiene este signo negativo que está aquí, es una parábola que abre hacia abajo. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, ¿qué me está diciendo? Que esa parábola yo la traslado en el eje de las X una unidad arriba. ¿Sí? Pero bueno, vamos a suponer que no recordamos esas cosas. Entonces, yo sí necesito siempre graficar lo que estoy desarrollando para poder mirar cómo es el comportamiento de la función. Entonces, normalmente recuerden que uno dice, recuerden que esto es lo mismo que y igual a f de x. ¿Sí? Entonces uno dice, por ejemplo, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Sí? Como para hacer un bosquejo de la gráfica. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Entonces y vale 1. ¿Listo? Cuando x vale 0, y vale 1. O sea que la parábola va a cortar en este punto. Ahora uno hace lo contrario, lo que está dando son los interceptos o los cortes con los ejes. Hacemos lo contrario, ¿qué es lo contrario? Cuando y vale 0. ¿Listo? Bueno, entonces cuando y vale 0 me queda 0 es igual a menos x al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Despejar la x. Entonces, como tengo el x al cuadrado negativo, lo paso a la izquierda y me va a quedar que x al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Recuerden que para quitar ese cuadrado de la x, lo que yo hago es sacar raíz a cada lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que x es igual a más o menos, recuerden que cuando uno saca una raíz, siempre toma el valor positivo y negativo. X es igual a más o menos la raíz de 1. Es decir, x es igual a más o menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando x vale 1, ¿sí? ¿Y cuánto nos vale? Y vale 0. O sea que la función se va a cortar aquí. Cuando x vale menos 1, y vale 0. ¿Sí? O sea que la función se va a cortar aquí. Entonces, si yo hago un esbozo de la gráfica, o sea, hago una representación muy básica,
Es una parábola que abre hacia abajo, corta en -1, corta en 1, y arriba en el eje de la Y corta en 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que nos dicen encuentre el área bajo esta curva acotada con el eje de las X. Entonces, ¿cuál es el área que me están pidiendo? Es esta área, la que estoy subrayando en este momento. ¿De acuerdo? Es esta área la solicitada. Entonces, si yo analizo, ¿cuál será la integral? Pues será la integral de la función, en este caso solamente me dan una función, que es la función menos x al cuadrado más 1, todo por dx. ¿Sí? ¿Qué me falta en esta integral? Pues como me debe dar un número real, debe ser una integral definida. Entonces los límites de integración, ¿quiénes van a ser? Van a ser -1 y va a ser 1. ¿Por qué? Porque son los valores donde la función se está moviendo en el eje de las X, ¿de acuerdo? Y es bajo el área de esa curva contra el eje de las X donde yo la estoy realizando o necesito verificar. Entonces va a ser la integral desde -1 hasta 1. ¿De acuerdo? Entonces, con este ejercicio la intención, ¿cuál es? Recordar esto. ¿Por qué? Puede que a usted no leen en el ejercicio los valores en los cuales, o sea, los valores de la integral definida. Entonces, usted debe encontrarlos, ¿sí? Si usted va a hallar el diferencial con respecto al X, pues ¿cuáles van a ser los valores de esa integral definida? Son los valores con los cuales la función se corta en el eje de las X, o sea, estos valores. ¿Listo? Ya de aquí hacia adelante, pues simplemente es integrar y luego evaluar los límites superiores menos el límite inferior. Entonces vamos a integrar. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos x al cubo sobre 3, ¿cierto? Esa es la integral del primer pedazo de la función, más x, ¿sí? Recuerden que la integral de 1 es x. Y esto va a estar evaluado entre -1 y 1, por lo que es una función, por lo que es una integral definida. Entonces recordemos que en la integral definida se evalúa el límite superior menos el límite inferior. Entonces si yo evalúo el límite superior, me va a quedar 1 al cubo, que sería 1, con el menos de afuera me va a quedar -1 tercio. ¿Sí? Más 1 cuando evalúo el 1 aquí en la X. ¿De acuerdo? Más 1. Entonces recuerden que es, evalúo el límite superior menos la evaluación del límite inferior. ¿De acuerdo? Entonces ahora evalúo el -1 aquí. Entonces me va a quedar -1 elevado al cubo, me va a quedar -1, pero con el menos de afuera me va a quedar más 1, o sea, me va a quedar más 1 tercio. ¿De acuerdo? Ahora, evalúo el -1, ahora aquí, nuevamente en el X. Entonces, ¿qué me va a quedar? -1. ¿Listo? Bueno. Si ustedes observan, entonces me va a quedar -1 tercio, ¿sí? Y me va a quedar más 1 con más 1. Paso a la nueva diapositiva y ya nos devolvemos. Voy a reescribir qué nos queda. Entonces nos va quedando -1 tercio más 1, ¿sí? Menos 1 tercio más 1. Menos 1 tercio más 1. Entonces, ¿de dónde salió esto? De hacer la distributiva de este menos con este, ¿cierto? Me queda -1 tercio y menos por menos me va a dar más 2. ¿De acuerdo? Entonces, menos 1 tercio nos va a quedar -2 tercios. ¿Listo? Y 1 más 1, pues me va a quedar 2. Más 2. Pues ustedes que tienen allá calculadoras, pues lo pueden resolver más rápidamente. Entonces yo voy a sumar acá, me va a quedar -2 más 3 por 2, 6, sobre 3 por 1, 3. Es decir, me va a quedar -2 más 6, me va a quedar 4 tercios.
Recuerden que uno escribe unidades cuadradas, por lo que estoy encontrando es un área. ¿Listo? Entonces, este es el valor del área de esa función, ¿sí? Entre los valores de -1 y 1. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre el proceso del ejercicio? ¿O en general tienen alguna duda? Bueno, listo. Bueno, vamos a hacer entonces otro ejemplo. El otro ejemplo, como siempre, lo trabajan 2-3 minutitos y luego lo miramos entre todos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 2. Dice, este ejercicio está, como les estaba diciendo, entre los ejercicios de la semana número 2 en las lecturas. Dice, encuentra el área acotada por las funciones. Entonces nos dan las siguientes funciones. Nos dicen que f de x es igual a x y nos dicen que g de x es igual a, ya un momentito que estoy mirando allí, x al cuadrado. Listo. Entonces, en este caso nos están entregando dos funciones y nos piden encontrar el área acotada por las funciones. Entonces, trabajen los 2-3 minuticos y ya lo miramos entre todos a ver cómo arrancaron el ejercicio. Si me van ayudando, por favor. Bueno, entonces, en este caso, o para este tipo de ejercicio, siempre que nos dan dos funciones, lo primero que tenemos que hacer es ir y mirar dónde las dos funciones tienen puntos en común, ¿sí? ¿Por qué es necesario eso? Por ejemplo, digamos, yo tengo una función de este estilo y tengo una función de este estilo. Entonces me están preguntando el área entre esas dos curvas o entre esas dos funciones. Entonces yo necesito saber cuál es el punto donde ellas dos se están cortando, o sea, aquí y aquí, para poder de esa forma escribir la integral, ¿sí? O sea, este sería mi punto A y este sería mi punto B. Entonces, para poder mirar cuándo o en dónde dos funciones se intersecan o tienen los valores en común, lo que yo hago es que igualo las dos funciones y ahí encuentro los valores o puntos en común. Entonces, tomo la función x y la voy a igualar a la función x al cuadrado. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿esto en qué se va a convertir? Se va a convertir en una ecuación lineal en la cual yo tengo que despejar la x y mirar los valores de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar pues todo para un solo lado. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que 0 es igual a x al cuadrado menos x. Pasé la x de la izquierda que estaba positiva, la pasé a la derecha como negativa. ¿Listo? Y de aquí para allá lo que tengo que hacer es factorizar o mirar cómo puedo factorizar la función. Entonces yo puedo decir esto, que 0 es igual, si tenemos x al cuadrado menos x, factor común, x, ¿cierto? ¿De quién? De x, ¿sí? Menos 1. Factoricé una x. Entonces, como ya factoricé una x y aquí tengo un producto, recuerden que yo puedo abrir esos dos factores. ¿Cuál factor? Primer factor, x igual a 0, ¿de acuerdo? Y segundo factor, x menos 1 igual a 0. Entonces, en este caso ya tengo un valor donde las dos funciones se intersecan, x igual a 0. Y aquí despejo el 1 a la derecha, es decir, x es igual a 1, está restando, pasa a sumar. Y ya tengo x igual a 1. Entonces, esos son los dos valores donde mis dos funciones se van a intersecar. Es decir, esos ya son los valores de mi integral desde A hasta B. ¿Sí? O sea, yo ya tendría la integral por ahora de 0 hasta 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es graficar las funciones para mirar cuál es la función que en ese intervalo, o sea, de 0 a 1, está por encima y cuál está por debajo. ¿A qué me refiero? Me devuelvo a las gráficas. A este tipo de función. ¿Cuál es la función que está por encima y cuál es la que está por debajo? ¿De acuerdo? Para poder restarle a una de ellas la otra. ¿De acuerdo? Entonces me voy a graficar. Entonces, recordemos que una de las dos funciones es x y la otra es x al cuadrado. Entonces, siempre, miren, para no perder tiempo al momento del quiz o del parcial, entonces nosotros ya sabemos que las dos funciones se van a intersecar en esos dos puntos. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo los dos puntos y los reemplazo en una de las dos funciones. ¿Por qué en una de las dos funciones? No hay ningún problema por lo que las dos comparten ese punto, ¿sí? Y de esa manera voy a encontrar el valor en y para ir y graficar el punto, ¿sí? Entonces, cuando x vale 0, por ejemplo, lo voy a reemplazar en la función, pues más fácil, ¿cuál es? X, ¿cierto? En la que tenemos de f de x igual a x. Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues claramente y va a valer 0. ¿Listo? O sea que este es el primer punto. Ahora, x vale 1. Pues cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Claramente y vale 1. ¿Sí? Entonces, cuando x vale 1, y vale 1. ¿Sí? Este será el otro punto. Es decir, que entre esos dos puntos se van a cortar las dos funciones. Bueno. Si miramos la función f de x, la función f de x es una línea recta. Yo sé que es una recta porque el grado de la x es 1. Como no tiene más términos, entonces recuerden que esa es la función identidad. Es decir, es la recta que me diseca al primer y al tercer cuadrante. ¿Sí? O sea, yo la puedo trazar así. Bueno. Recuerden que por dos puntos pasa una única recta. ¿Sí? Entonces, conociendo esos dos puntos, pues yo puedo trazar la función. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, yo sé que esa recta corta aquí y corta aquí. Bueno. Vamos ahora a trazar la otra función. La otra función era g de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? G de x igual a x al cuadrado. Entonces, esa función, recuerden que es una parábola. Como el número que me acompaña aquí es positivo, o sea, en este caso un 1, que uno no lo escribe, recuerden que esa parábola abre hacia arriba, ¿de acuerdo?
como es una parábola que no le, o sea, no tiene el bx más c, o sea, está solito el x al cuadrado, recuerden que es una parábola que pasa por 0, 0, o sea, su vértice es 0, 0, y yo sé que ella va a pasar por acá, y sé además que tiene que cortar por acá. ¿Listo? Esa es la gráfica de una parábola con vértice en 0, 0, ¿de acuerdo? Si de pronto no la recuerdan muy bien, pues denle uno o dos valores a cada función y va en la gráfica. Claro, le da uno o dos valores entre 0 y 1. Usted no se va a ir a darle un valor superior o inferior a 0, ¿sí? O un valor superior a 1. ¿Por qué? Porque no me interesa. Me interesa en la gráfica entre 0 y 1, o sea, en el intervalo donde voy a mirar el área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el área que me están pidiendo? Me dice que es el área acotada por las dos curvas. O sea, el área que me están pidiendo es esta. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que es la integral de 0 hasta 1. Ahora entonces es el área la de arriba menos la de abajo. Entonces, en ese intervalo, la que está por encima es esta. O sea, la recta, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a la integral, va a ser la integral de 0 a 1 de quién? De x, que es la de arriba, ¿cierto? Menos la de la función que está por debajo, o sea, la parábola. Es decir, menos x al cuadrado. Todo por dx. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, esa es la integral que ahora vamos a encontrar. Y con esa integral encontramos el área. Me la llevo a una nueva página y si quieren ahorita me devuelvo. ¿Listo? Entonces, dice integral de 0 hasta 1 de x menos x al cuadrado, todo por dx. Bueno, esa integral pues es muy fácil. Pues recuerden que la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Y la integral de x al cuadrado va a ser menos x a la 3 sobre 3, en este caso, evaluado entre 0 y 1. Bueno, entonces vamos a evaluar la integral. Recuerden que el límite superior menos límite inferior. Es decir, 1 al cuadrado me va a quedar 1 menos 2, perdón, 1 sobre 2, o sea, 1 medio, menos 1 al cubo, o sea, 1 sobre 3, me va a quedar 1 tercio, ¿sí? Menos la evaluación del límite inferior, pero evaluando el límite inferior eso me va a dar 0, ¿cierto? 0 al cuadrado 0 sobre 2 me va a dar 0, menos 0 al cubo sobre 3 me va a dar 0. Es decir, que simplemente es 1 medio menos 1 tercio. Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 por 3, 3, menos 2 por 1, 2, sobre 2 por 3, 6. Me va a quedar que esto es igual a 1 sexto. Entonces, esa es el área entre esas dos curvas, 1 sexto de unidades cuadradas. ¿Listo? Bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? ¿Es claro el ejercicio? ¿Qué no es claro en el ejercicio? ¿Me devuelvo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo es claro? Profe, bueno, no sé qué pena. Yo viendo así como se solucionó la última parte, así es el estilo del ejercicio de la wiki, ¿cierto? Voy a tomar cada una de las líneas por aparte y sacar las áreas aparte, ¿cierto, profe? Bueno, ¿no tienen dudas? Estudiantes, ¿es claro? ¿No es claro? Uriel, ¿estabas hablando?
profe, Ya les era, explico. bueno, profe, una pregunta, lo que pasa es que aquí viendo el último ejercicio que resolvimos, esa es más o menos como una idea para resolver el ejercicio de la wiki, ¿cierto, profe? O sea, hay que tomar las líneas que atraviesan como a la parábola y empezar a sacar las áreas así como se sacan estas, ¿cierto? Pues me tocaría ver cuál es el punto específico, porque como en la wiki hay varios temas, ¿sí? O sea, no hay un solo tema, Uriel. Entonces, no sé cuál Sí, pues, es que hay una parábola donde la atraviesan dos líneas de lado a lado y están como cuatro áreas. Entonces hay que hallar la área de cada una. Entonces, esta es más o menos así como el estilo para desarrollarla, ¿cierto, profe? Sí, claro. Tienes es que mirar cuáles son los puntos de corte con el eje de las X, y cada punto de corte con el eje de las X, pues te está diciendo uno de los límites superiores o inferiores, ¿sí? Ya ahorita vamos a hacer algo parecido, ¿de acuerdo? O sea, les voy a dar una gráfica, y a partir de la gráfica ustedes me van a decir cómo es la integral, y a partir de otra gráfica cuál es el área. ¿Listo? Además, otra cosa importante, Uriel, en este momento en la wiki, en la etapa 1, principalmente lo que nosotros, digamos, queremos mirar es, uno, pues cómo es su trabajo individual, ¿sí? Dos, cómo cómo es su escritura en la wiki. Entonces, si ustedes recuerdan, hay que escribir la wiki en un programa recomendado, según todos los lineamientos que están ahí en la etapa 1. Más que mirarles que los ejercicios estén perfectos, no, sino que usted haya subido la wiki a tiempo, que haya subido la wiki con las especificaciones. O sea, por favor, pasa muchas veces que hay estudiantes que hacen unas wikis hermosísimas, las hacen en Prezi, por ejemplo, y me envían el link. Y me da pena, pero no se les puede dar ni un solo punto, porque esa es una de las especificaciones. No subir la wiki como una foto, no, sino es entrar y escribir. Si a partir de la escritura que tú tienes, pues uno empieza a mirar, si no está bien escrito, por ejemplo, una fracción en general, pues se quitan algunos puntos, pero es eso principal. ¿Listo? Sí, es lápiz. Sí, señor. Ya. Entonces, claro, hasta ahí, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces ya hicimos como dos ejercicios. Uno, el área bajo una curva, el área entre dos curvas. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a colocar un ejercicio gráficamente, inicialmente, y ustedes me van a decir cuál es la integral. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme un minutito, hago la gráfica y ustedes me dicen cuál es la integral. Sí, Jesús, sí, siempre quedan grabadas. Ya ahorita les envío el link. Si de pronto tú ay Dios mío, si tú no estuviste en el del lunes, no hay problema, que ahí les envíe el link. Dame ahorita, ya les envío el link por acá. ¿Listo? Bueno, pues vamos a suponer que es el área que estoy acá subrayando, la que les están pidiendo. Ay Dios mío, perdón. Y esta área. ¿Listo? Entonces, gráficamente usted puede ver esto, ¿de acuerdo? Aparte de eso, ve aquí, por ejemplo, vamos a colocar, no sé, -3, claramente por acá también corta la función, vamos a decir que por acá es 3 aproximadamente, y vamos a decir que por acá es 5 aproximadamente. Entonces, suponga que le dan una función f de x, cualquiera de las funciones, ¿sí? Y le piden hallar el área acotada por esa curva.
sea el área que les están pidiendo ahí, ¿sí? El área acotada. Entonces, ¿qué sería el área acotada? ¿Qué opinan? Bueno, vamos a mirar. La pregunta es, ¿cuál es el área acotada por esa curva? ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Me entregan esa gráfica, ¿sí? Escribir el área. Piensen un minutito y ya miramos. Bueno, listo, aquí ya nos están contestando. Entonces, ¿qué será? La integral, ¿cierto? Desde menos 3 hasta 0 de la función f de x. ¿Listo? Entonces, claro, a mí qué me interesa. Esta área más esta área, ¿cierto? Más esta área, ¿sí? Pero ¿qué pasa según lo que les expliqué hace un ratito? La segunda área, que es la integral de 0 hasta 3, ¿sí? De f de x, esa área está por debajo del eje de las x, recuerden eso. Entonces, como está por debajo del eje de las x, yo la debo multiplicar por menos 1, ¿de acuerdo? Entonces será la integral desde menos 3 hasta 0 de f de x menos la integral de 0 hasta 3 de f de x. El menos lo que me indica es que la segunda área me va a dar negativa, con este menos me va a dar positiva. ¿Listo? Más la integral, la otra sería de 3 hasta 5 de f de x. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Claro, aquí me falta el diferencial de x y aquí también me falta el diferencial de x. ¿Listo? Y aquí de x. Dime. Bueno, acá, es que eso lo expliqué al inicio cuando les estaba mostrando como los diferentes tipos de ejercicios que les pueden dar. Acá, la que estoy subrayando con morado, esta área está por debajo del eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va y encuentra esa área, le va a dar negativa. ¿Por qué le va a dar negativa? Porque está debajo del eje de las X, ¿de acuerdo? Entonces, si está por debajo del eje de las X, claro, le va a dar negativa, pero ¿qué dijimos? Un área usted no la puede entregar negativa porque, pues, ¿cómo va usted a decir que un área negativa? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? A esa área que usted encuentra, la multiplica por menos 1, porque como le da negativa, con este menos le va a dar positiva, ¿sí? Entonces, estas serían las integrales que me representan al área bajo esa curva. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, por acá, Raúl, igual, Raúl, desde menos 3 hasta 0, de 0 a 3, perfecto, de 3 a 5, pero hay ese error con el negativo, ¿de acuerdo? Importante con eso. Listo, ok, no, listo, muy bien. Otro más, gráficamente, como les dije, ya hicimos 2 algebraicos. Vamos a mirar otro gráfico. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, lo siguiente. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta gráfica, que
es una recta, vamos a llamarla f de x, listo, que se cortó con esta otra gráfica g de x, aquí, listo, nos tiene esta área, ¿de acuerdo? Nos dicen que este punto, ahí se me corre un poquito, vamos a suponer que este es 0, vamos a suponer que este es 5, y vamos a suponer que este punto es 3. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál sería el área? ¿Cuál sería el área representada bajo esas dos rectas? ¿Mm? Vale. Entonces, ¿qué será? Entonces, como les dije, como en este caso son rectas, ¿sí? Yo podría decir que esta área la puedo dividir acá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué sería? Si yo mirara el área que voy a subrayar aquí con negro, ¿sí? Si por ejemplo que este fuera el ejercicio original, ¿qué sería? Sería la integral de A3 de la función f de x, ¿sí? Sería el área de la función f de x por de x, ¿listo? Y si yo mirara que el ejercicio fuera solo este, encontrar esta área, pues ¿qué sería? La integral de 3 a 5 de g de x por dx, ¿sí? Es decir, que para este tipo de gráfica, yo lo que hago es la primera gráfica hasta el 3 más la segunda gráfica del 3 al 5, ¿de acuerdo? Ojo con esto, ¿por qué? Porque uno, como les dije hace un rato, uno tiende a realizar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar que es el área de arriba menos el área de abajo, ¿de acuerdo? Pero en este caso yo puedo dividir la integral de esta manera. Entonces no sería la gráfica de f de x menos g de x. ¿Por qué no sería la gráfica de f de x menos g de x? Porque es que g de x no está por debajo de f de x, ¿de acuerdo? No está por debajo para realizar la resta de la de arriba menos la de abajo. ¿Listo? Entonces, ojo con ese tipo de ejercicios. ¿Listo? Bueno. En este caso sí se están sumando las dos áreas, pero muy bien. Y lo que les digo, g de x no está por debajo de f de x, ¿sí? Claro, se suman, claro que sí. Y no está el punto 1, la puedo dividir. Bueno, buena pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo ese punto 3 que me están preguntando acá, hoy ya vimos algo. ¿Yo qué haría para encontrar ese punto 3? Hoy ya vimos eso. Tomo la función f de x y la igualo a la función g de x, ¿sí? Cuando yo igualo las dos funciones y despejo la x, estoy precisamente encontrando esos valores donde las dos funciones se intersecan, o sea, este punto. Entonces me voy a devolver al ejercicio 2 que hicimos. ¿Recuerdan esto? Nos dieron dos funciones, ¿cierto? La función fx igual a x y la función g de x igual a x al cuadrado. ¿Qué necesitaba yo saber? Necesitaba saber dónde era que esas dos funciones se interpretaban, que es lo que tengo aquí con los puntos rojos, que nos dio x igual a 0 y x igual a 1. ¿Listo? Pues fíjense que en este ejercicio no nos dieron esos puntos de intersección. Entonces la pregunta que me hace, me disculpan, pero es que aquí salen por defecto, sales como G vaquero. Entonces la pregunta que me hace Vaquero, listo Gina, la pregunta que me hace Gina. Entonces en este caso si no me dieran el 3, ¿qué hago? Pues igualo la función que me den de f de x, la igualo con g de x, despejo, ¿de acuerdo? Y ese va a ser el punto de intersección de las dos rectas. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Es claro? Gina, ¿sí es claro o no? Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, ¿tienen alguna pregunta específica de algo que quieren
que miremos en estos 8 minutos que nos quedan. Carlos, ¿nos estás hablando? Bueno, entonces, esos, digamos que los tipos de ejercicios que les podrían salir. Como les digo, ¿qué puede variar? Puede variar la función, ¿cierto? Puede ser una función cuadrática, puede ser una cúbica, no sabemos qué nos pueda salir en el curso, ¿de acuerdo? Entonces lo importante ahí es tener claro cómo ir y despejar funciones. ¿Para qué? Para encontrar los puntos de corte entre ellas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, como ninguno me hizo pregunta, creo, voy a tomar un ejercicio que está aquí en la temática de áreas. Un segundito. Bueno, no, este sí es el que tenemos. Podría despejar rápidamente la igualdad. ¿Cuál, discúlpame, Nelson? ¿Cuál? ¿Esta f de x igual a g de x? Nelson. Bueno, en este caso, bueno, Nelson, mira, Nelson y Jesús, mira. En este caso yo no les estoy entregando funciones algebraicas, ¿no? Yo lo que les hice fue el ejemplo en general para una función f y una función g. Bueno, no se va a proponer rápido dos rectas, ¿listo? Pero pues vamos a mirar cómo nos sale. Digamos que nos dan la función, por ejemplo, f de x igual, bueno, f de x igual, por ejemplo, no sé, x más 3, ¿listo? Y nos dan, por ejemplo, la función g de x igual a menos, no sé, 2x más 5, por ejemplo. Profe, pero es que son muy básicas, sí, porque es que son dos rectas, ¿sí? Entonces, como son dos rectas, recuerden que el grado de la x es 1. Bueno, entonces vamos a suponer que nos preguntan lo mismo que teníamos allí, pero no sabemos el punto de corte entre las dos. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo la función f, ¿listo? Y la igualo a la función g, es decir, a menos 2x más 5. Listo, ya las igualé, entonces vamos a despejar la x. Entonces recuerden que envío para un lado lo que tiene x y para el otro lado tengo los términos independientes. Es decir, x más 2x, el 2x estaba restando a la derecha, pasa a la izquierda a sumar, ¿listo? Y a la derecha tengo 5, el 3 estaba sumando, tengo 3, pasa a la derecha a restar. Entonces tengo x más 2x, pues que me va a quedar 3x igual a 5 menos 3, que me va a dar 2. Es decir, x es igual a 2, ¿cierto? Recuerden aquí, el 3 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, para esas dos funciones, ¿qué me quedaría? Que el punto de corte entre las dos es x igual a 2 tercios. ¿De acuerdo? El punto de corte entre las dos sería x igual a 2 tercios. ¿Listo? Entonces, la primera gráfica f de x, recuerden que como la x es positiva, es una recta creciente. Para la eje de x, como la x es negativa, es una recta decreciente. O sea, aquí, este numerito que me acompaña a la x, como es negativa, es decreciente. Entonces, en el momento en que las grafiquemos, ¿de acuerdo? A g de x y f de x, pues precisamente ese punto donde las dos se intersecan es este. Ese sería el valor en x, si no nos lo llegan a entregar en el curso. ¿Listo? Que sería 2 tercios. ¿De acuerdo hasta ahí? Listo. Bueno, les regalo el link para que por favor entren y ¿qué? Es la asistencia.
Pues por favor, para que se escriban allí en la asistencia. ¿Listo? Ya lo envié, Pedro. Lo envié que hace como unos 20 minuticos apenas me hicieron la pregunta. Pero dame un segundo, ya vuelvo y lo envío aquí. Listo. Es este último. El de la grabación es este último, Pedro. Y el anterior es para que por favor entren y se registren. ¿Listo? ¿Cómo lo van a buscar? Usted entra, busca por fecha y busca por la hora. ¿Listo? Fecha y hora. Bueno, les deseo una feliz noche. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues, digamos, principalmente mis estudiantes, porque recuerden que son los estudiantes nuestros los que nos pueden escribir. Cualquier cosa, pues me escriben al correo. ¿Listo? No, a ustedes por haber estado. Muchas gracias, muy amables. Mis estudiantes me dan 2 minutos y ya entro ahorita al chat, que tenemos chat de 10 a 11. ¿Listo? Muchas gracias.